detected. Nós, ossos que aqui estamos, os vossos esperamos. Assim reza a legenda de boas-vindas da Capela dos Ossos de Évora. O templo foi construído pelos jesuítas no século XVI com recurso a mais de 5.000 restos mortais. Uma reflexão sobre a origem da nossa espécie e para onde se dirige. A ciência estima que nós, os seres humanos, temos cerca de 7 milhões de anos. Mas só a partir de Darwin, já no século XIX, percebemos que não somos a espécie eleita, mas uma espécie única entre várias outras espécies únicas, mas sem dúvida maravilhosamente inteligentes. Capazes de adaptar objetos, de fazer fogo, de moldar metais e de construir rodas. ¿Terá sido mesmo tudo ideia nossa? Parece que en efecto, en el pasado de la humanidad, en un momento embrionario de lo que podemos considerar el paso del homínido al hombre, hay una especie de injerencia externa. ¿Qué? ¿Cómo nace la inteligencia? Es más, ¿por qué no hemos encontrado ninguna evidencia que permita explicar algunos de los grandes enigmas sobre los que se sustenta el fundamento mismo de la civilización, la domesticación de animales? No hay una explicación. ¿Cuándo? ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo comenzó la agricultura? Nadie ha encontrado una evidencia. Se encuentra la agricultura de repente en todas las partes del globo, pero si examinamos las leyendas, se dice que son traídos por dioses. La cosa es, ¿los dioses los imaginaron o tuvieron una intervención real? Continuamos sem saber muito bem de onde vimos. Não estamos de acordo sobre para onde vamos. Não sabemos porque somos tão diferentes de todas as espécies que povoam o nosso planeta e se deambulamos ou não sozinhos pelo cosmos. En momentos muy concretos de la humanidad ha habido esas inteligencias no humanas que se han intervenido de forma activa en ese devenir. El mero hecho de que haya un eslabón perdido, sí, la ciencia nos habla de un eslabón perdido, pero es inidentificable, no se sabe qué es. Es un salto cuantitativo, cualitativo que se produce en un ser que no deja de ser lo más parecido a un simio que de golpe y porrazo se convierte en un ser absolutamente inteligente. ¿Qué proceso se produce en ese instante o quién maneja los hilos para que eso se lleve a efecto? ¿Por qué no pensar que esos dioses instructores del pasado, que esos posibles extraterrestres de una forma u otra hicieron algún tipo de tejemaneje para que finalmente nosotros seamos lo que somos, posiblemente un experimento? Son dioses ligados a las estrellas que traen al hombre ese tipo de conocimientos y es más, que según toda otra serie de textos le traen la tecnología y todos los rudimentos de la civilización. Todos ellos dan el mismo mensaje. Ellos fueron nuestros creadores o intervinieron en nuestra evolución para ser lo que somos. Y además hay un segundo mensaje. En todas ellas volveremos. Desde o norte de Portugal e a Galiza até ao Levante Peninsular, encontramos uma das manifestações artísticas mais representativas da Idade do Bronze, os petróglifos. Existe a possibilidade de que o homem da Idade do Bronze conhecesse o universo que nos rodeia milhares de anos antes de conhecer o telescópio? Los petroglifos nos muestran alineaciones planetarias, nos muestran constelaciones lejanas, nos muestran incluso formas que podemos relacionar con galaxias. Y con una antigüedad que en algún caso se remonta hasta casi los 100.000 años. O sea, ¿quién era capaz hace 100.000 años de conocer ciertas constelaciones y tallarlas, inscribirlas? Estaban viendo en el firmamento fenómenos extraños y nos lo dejaron representados en su piel. Parecen estar dándonos una visión cósmica de una humanidad que no tenía tales conocimientos. Estamos en la noche de los tiempos.
Todas as religiões antigas falam de uma série de divindades procedentes dos céus que nos teriam acompanhado ao longo da história. ¿Foron eles os nossos instrutores? Los petroglifos, igual que las pinturas rupestres, nos remiten a un tipo de información privilegiada porque aquellos que lo hacían tenían que tener un tipo de conocimiento muy específico para realizar luego ese tipo de grabados. Si el telescopio no se inventa hasta la Edad Media, ¿cómo pudieron tener conocimiento de esos acontecimientos? Entiendo que petroglifos como por ejemplo los que nos encontramos en Galicia, en Campo Lameiro, donde además observamos esas extrañas espirales, esos fenómenos cosmológicos que también allí se representan, pues verdaderamente es porque el hombre del pasado algo veía, porque además atendamos a que el que representa eso ahí es lo más parecido a lo que podemos denominar un hombre de poder, un chamán, ¿no? El que tiene el acceso al conocimiento, el que sabe, esa es la traducción de la palabra chamán. Cuando estudiamos todo ello, vemos claramente que está señalando a determinadas estrellas. Si no se trata de un fenómeno natural, ¿de qué podemos estar hablando? Lo que encontramos representado en la prehistoria posiblemente trataba de atraer hacia sí aquellos seres que les instruyeron además en algunos de sus conocimientos. A mi juicio estaríamos ante una evidencia de que hemos recibido visitas desde la más remota antigüedad. Resulta que todo el planeta está lleno de megalitos, es decir, menides, que son esas piedras iniestas de forma fálica, de dólmenes, que son dos piedras con otra encima, de cronlech, que ya son como torretas con varias piedras iniestas y otra encima. ¿Cómo puede uno explicar que hace quizá 7.000 años, 10.000, 12.000 años, en todo el planeta surgiera la misma costumbre? Esto no podía ser casual, pero lo interesante es cuando los astrónomos entran en juego y te dicen que además muchos de estos monumentos tenían una orientación astronómica precisa. No hay explicación posible, salvo que pensemos en que hubo en una antigüedad más remota una civilización planetaria, es decir, salvo que pensemos que ese conocimiento les ha venido de algún sitio. El hecho de que 7.000 años después de que fueran erigidos esos menires y lo podamos admirar hoy, lo único que refleja es la necesidad del hombre antiguo de que su obra perdurara en el tiempo. Tal vez porque el mensaje no era para su época, sino para una época posterior, para nuestros tiempos. Estamos en un momento en el que la fenomenología ovni vuelve de nuevo a reactivarse en todo el mundo. ¿Y si lo que nos legaron nuestros antepasados tenía que ser interpretado en una clave moderna? El fenómeno ovni está interaccionando con el ser humano desde que el hombre es hombre, o incluso pudo llegar a participar activamente en su creación. A día de hoy no se conoce el eslabón perdido entre el homínido y el hombre, y es posible que pudiese haber una intervención extraterrestre en la creación del ser humano. ¿Cómo nació la vida? Todavía no está claro. Los biólogos, los microbiólogos todavía no tienen demasiado claro cómo se generó la vida en la Tierra, que viene a decir que bueno, la vida se creó a partir de elementos inertes de forma aparentemente casual. El propio descubridor de la estructura del ADN, Francis Crick, fueron James Watson y Francis Crick, dos científicos, ambos siempre se mostraron muy sorprendidos por la complejidad de nuestro ADN, y el propio Francis Crick, Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la estructura del ADN, el padre de la moderna genética, uno de los grandes hallazgos de la historia de la humanidad, su teoría es bien clara: la vida solo pudo venir a bordo de una nave extraterrestre. Eso lo dice Francis Crick, el descubridor de la estructura del ADN. Él ha dicho que la única explicación para que el ADN, que no hay duda que ha llegado del espacio, hubiera llegado intacto, hubiera sido a bordo de una sonda extraterrestre que lo hubiera depositado aquí tras haberse generado la vida, según él, de una forma de evolución darwinista en cualquier otro planeta. Hay otros astrofísicos de gran nivel, me estoy acordando por ejemplo de Michael Behe, por ejemplo, un microbiólogo muy reconocido. Hay una serie de elementos microscópicos que son máquinas genéticas, es decir, que son máquinas con su motor, con su rotor, con sus anillos rotatorios. Desde el punto de vista de Michael Behe y otros muchos microbiólogos,
son máquinas ensambladas por algún tipo de inteligencia. Desde su punto de vista no se han podido ensamblar por sí solas porque cada una de sus partes no tiene una función predeterminada, por lo tanto no han podido evolucionar según la teoría de la selección natural. La única posibilidad es que exista algún tipo de inteligencia que en un pasado remoto haya ensamblado esas, lo que ellos llaman máquinas moleculares. Bueno, yo me pregunto, quizás sí hemos localizado esa inteligencia, o esa inteligencia está interactuando con nosotros de algún modo, ¿no? Y si el fenómeno OVNI tiene mucho que ver con esa inteligencia que ha sido la responsable de crear la vida en la Tierra, es una pregunta. Objeto voador não identificado. É isso que chamamos a esses artefactos inexplicáveis que cruzam os céus. Muitas testemunhas não só afirmam tê-los tido perto, como asseguram ter visto o que seriam os seus tripulantes. Si tuviéramos que establecer por parte de la ufología más científica una élite, un podium, ¿no?, de testigos, sin lugar a dudas los pilotos serían los que estarían en primer lugar. No estamos hablando de 10 ni de 100, estamos hablando de miles de testimonios de los que esos pilotos, que son quienes más saben de lo que hay del aire, referencian haberse enfrentado a algo extraño, algo que para ellos, desde su modesto conocimiento, que por supuesto que es mucho, no tenía explicación. Apesar de haver muitas ocasiões em que o fenómeno OVNI se cruzou no caminho de pilotos civis e militares e ficou retratado nos radares, este continua a ser o maior tabu no mundo da aviação. Em 1957, que envolve o então capitão Lemos Ferreira, que mais tarde vem a ser general e depois chega a ser chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Estamos a falar de um caso em que ele ia fazer um voo de treino noturno com mais 3 sargentos. Isto a cerca de 25 mil pés, tudo corre normalmente. De repente surge um ponto de luz amarelo à frente que eles não conseguem bem estimar a distância nem a dimensão do objeto. E assim que eles ligam o radar, aparece-lhes uma bola luminosa à frente que começa nitidamente a brincar com o avião, que a aproximar-se, a fugir, coisa e tal. O cockpit completamente iluminado. Entretanto, passado um tempo, o objeto mudou de dimensão, passou de uma esfera pequena amarela para uma esfera maior, alaranjada, e um tempo mais tarde passou a ser uma espécie de um dedo curvado, assim, uma salsicha com uma cor, tipo ferro fundido. Os pilotos estavam todos atónitos. O que é que se passa aqui? O que é isto? De dentro daquela espécie de dedo curvado saem mais 4 esferas que começam a circundar o objeto. A certa altura, todo aquele conjunto de repente parece que mergulha e lança-se contra os aviões. A Força Aérea emite um comunicado atestando a credibilidade e a idoneidade dos pilotos, uma vez que são pilotos com muitas horas de voo. Os movimentos desses supostos, como é que eu dizer, não identificados, como é que chama, UFOs, são movimentos que não correspondem de maneira nenhuma a qualquer instrumento de voo que a gente conheça. Em Casar de Cáceres, na Extremadura, encontramos-nos com uma dessas peças tão incómodas para a arqueologia. Tradicionalmente, as estelas funerárias tendem a descrever os factos, vida e personalidade do falecido que retratam. Mas esta estela do século II, conhecida como o astronauta de Alcázar, é quem quereria descrever. Es una figura inquietante porque no tiene explicación alguna, una cabeza abombada, unos ojos achinados, orientales, sonrientes, con unas botas gruesas, muy llamativas, muy parecidas a las de los cosmonautas, con una especie de escafandra, cuello largo, los hombros levantados, alzados, y la leyenda que aparece en el cuerpo es totalmente indescifrable. Apesar de serem caracteres latinos, o texto não pôde ser traduzido. Só a palavra Lúcia na terceira linha parece fazer sentido, mas curiosamente deveria estar a referir-se a Lug, deus celtibero da luz. Há um caso com na altura, Tenente Júlio Guerra, a cerca de 6 mil pés, está a voar num chipmunk e parece-lhe ver uma coisa brilhante, como se fosse o reflexo da luz do sol no cockpit de um avião. O objeto ascende à altura dele e fica, portanto, mesmo aqui em frente ao avião dele. Enfim, fica perplexo e diz para a torre que está ali na presença de um objeto qualquer que não conhece, que parece uma espécie de uma bolha de mercúrio. Enfim, não tem asas, não tem sistema de propulsão aparente e que não percebe como é que conseguiu fazer uma ascensão, quer dizer, de muito rente ao chão para 6 mil pés num espaço de segundos.
E a bola terá, enfim, sem se ter desviado, vai ao encontro dele, faz uma travagem aerodinâmica e passa por cima do avião dele e vai-se embora. Júlio Guerra, de facto, fala numa esfera, tipo mercúrio, prateada da parte, portanto tinha duas calotes, prateada de cima, da parte de cima, e em baixo seria avermelhada, e que teria um equador com várias luzinhas a pescar. Hay casos más espectaculares, ¿no? El caso protagonizado por Juan Ignacio Lorenzo Torres en los años 60, un piloto de Iberia que se encuentra frente a un objeto que se posiciona a escasos metros de la carlinga del avión y con el que llega a entablar algún tipo de comunicación. Me dijo el segundo, lo tengo a la vista, ya está ahí. Y cuando miramos hacia afuera vimos una luz impresionante, que era como un balón con dos luces laterales que venía a rumbo de colisión. Yo siempre lo cuento, pasamos miedo físico y de repente a 10 metros se nos paró, a 10 metros, invirtió la velocidad, se la hizo ya marcha atrás. O avião de passageiros que Juan Inácio pilotava passou mais de 10 minutos à frente daquele objeto. Depois de tentar comunicar por rádio em vários idiomas e de não ter obtido resposta, parece que o piloto e o tripulante se põem de acordo e chegam a estabelecer diálogo. Fue cuando yo establecí un código muy sencillo, entonces encendí las luces de mi avión, las enciendo y los apago. Esto significa sí. Ahora lo voy a hacer 2 veces. Las apago, las enciendo 2 veces y significa no. Juan Inácio descreve aquele objeto como um olho coberto de veias acinzentadas com 2 luzes laterais mais pequenas. Estas mudam de cor e de tamanho, respondendo ao código previamente estabelecido. Es que aquello parece que quería mostrarse ante ellos e incluso jugaba con ellos, y es más, quería hacer una demostración de fuerza, ¿no? Diciendo, bueno, mi tecnología está muy por delante de la tuya y puedo hacer contigo absolutamente lo que quiero. Se não são humanos, quem tripula estes artefactos? Vêm realmente de outros planetas? No se comprende sino por qué esa obsesión excesiva de los antiguos por las estrellas. Ahora hace falta abrir las mentes. São estas representações as mesmas às que hoje chamamos OVNI? Se assim for, os nossos antepassados não só observavam os mesmos fenómenos aéreos que descreve a ufologia atual, como também teriam imortalizado os tripulantes nas suas pinturas. No solo aparecen este tipo de figuras ovaladas, sino que también aparecen seres, figuras antropomorfas, donde le salen rayos de la cabeza, o donde tienen una fisonomía bastante extraña, o parece que tienen gafas o una escafandra. Lo que nos parecen cascos o incluso lo que podríamos identificar con platillos volantes. Circunstancias que no deberían de estar ahí, porque no tienen explicación. Porque estás viendo no solo representación de seres que no se corresponden para nada con los clanes tribales que habitaban en aquel entonces, que aparentemente son sus dioses, que aparentemente someten a los pueblos, que aparentemente los maltratan, incluso se realizan sacrificios para, en fin, saciar la sed de sangre de estos dioses que siempre vienen de las estrellas. Esto es lo que nos dicen los mitos. Del mismo modo que pintaban un bisonte porque querían cazar un bisonte, a lo mejor estaban pintando lo que nos parece un platillo volante para atraer a sus dioses. Parece ser que el hombre ya veía algo y lo quería imitar. Pues es posible que nos encontremos ante esta posibilidad. Algo ocurrió hace 40.000 años que está muy relacionado con un despertar espiritual, que está muy relacionado con un despertar evolutivo. Si atendemos a lo que ahí hay representado, que nada o casi nada tiene que ver con lo humano, más bien con lo divino de aquel tiempo, la pregunta es lógica, ¿no? ¿Qué es lo que vio el hombre de ese tiempo para representarlo con tanto detalle? Pues es algo que hoy en día la ciencia y la historia es incapaz de explicarnos. Pero ahí está. São cada vez mais os investigadores do fenómeno OVNI que vêem indícios de uma presença extraterrestre que teria acompanhado o ser humano desde o seu nascimento como espécie. Ganham cada vez mais força as teorias que falam de uma espécie de divindades extraterrestres que não só nos visitam hoje em dia, mas que nos teriam tutelado, instruído ou mesmo criado há milhares de anos. Si hay registros arqueológicos que nos muestran fenómenos desconocidos, con formas antropomorfas, con objetos que parecen representar lo que hoy llamaríamos platillos volantes, y los primeros vuelos de la humanidad
son, a principios del siglo XX, quién volaba entonces. Que es la actividad de los antiguos astronautas, de gente que pudo llegar a este planeta y que instruyó a nuestros antepasados, sobre todo en ciertas zonas geográficas, sobre determinadas claves o determinados conocimientos para que dieran ese salto evolutivo y tuvieran la capacidad de hacer construcciones increíbles o sencillamente de tener una cosmovisión totalmente distinta. En el pasado se les llamaba dioses maestros, era gente que venía siempre de arriba, de los cielos, a los que se quería y se temía a partes iguales. Si atendemos a lo que nos encontramos en ese pasado a nivel constructivo, arquitectónico, de conocimiento astronómico, pues da la sensación de que esa gente no venía con ello aprendido, sino que alguien les instruyó. En mi opinión, empiezan a visitarnos desde que el hombre es hombre. De eventuais contactos que o Homo sapiens sapiens, ou se calhar ainda não sapiens sapiens, teve com eventuais inteligências que por aqui passaram, son cuestiones que ficam en abierto. Durante toda la historia de la humanidad no han dejado de repetirse avistamientos ovni que la sociedad ha ido identificando de una u otra manera dependiendo de su cultura. En muchas escrituras antiguas aparecen encuentros con supuestas deidades. El gran enigma de si estamos solos o no ya se había resuelto, y es, sin ninguna duda, la presencia continua de una inteligencia ajena a la Tierra que no deja de tener contactos esporádicos o públicos con diferentes sociedades, quizá para ir viendo la posibilidad de tener un contacto masivo algún día. Em 1997 nasce a Dolly. Os seus criadores conseguiram que pela primeira vez um animal se reproduzisse de maneira completamente diferente da natural, fazendo com que as células de uma ovelha adulta realizassem uma viagem até à sua infância e produziram um animal diferente, mas geneticamente idêntico, um clone. O objeto desta experiência era alcançar uma melhoria na indústria pecuária, mas o que todos vimos na Dolly, a ovelha mais famosa da história, foi a concretização daquilo que tinha sido anunciado pela ficção científica. The cloning research, when we began the projects in just before 1990, if we had said that our objective was to produce a cloned adult, people would have laughed because it was just considered to be totally impossible. A eletricidade, as viagens submarinas, o raio laser ou as naves espaciais eram até há pouco tempo criações impossíveis de ficção científica. Porém, o ser humano tem a maravilhosa capacidade de tornar realidade tudo aquilo que intui que o possa ser. E são cada vez mais os que intuem que a prova definitiva de que há vida inteligente fora do nosso planeta não tardará em chegar. Somos muito diferentes, demasiado diferentes do resto das espécies que povoam o nosso planeta. Pode ter sido essa a causa de que alguém vindo de outro lugar se fixasse em nós? A arqueologia deslumbra-nos com novas e cada vez mais intrigantes descobertas. Quando descobrimos o telescópio, quem nos ensinou a fazer fogo? Aquilo que o homem pintou nas suas cavernas é o mesmo com que os pilotos afirmam ter se deparado nos nossos dias? Existe a possibilidade de que alguém ou algo nos esteja a visitar, ou eles já cá estavam?